Vale, listo, entonces voy a iniciar. Buenas tardes para todos, creo que todos estamos en tardes. Eh, bueno, les voy a exponer rápidamente en qué consiste la tesis que hice para la maestría. Está todo centrado en CRDTs. Formalmente el nombre es Formal Verification of Conflict Free, bueno, CRDTs using Athena. Entonces les mencionaré rápidamente qué son CRDTs y qué es Athena y cómo combiné estas dos, eh, bueno, esta herramienta con este tipo de datos. Eh, Primeramente porque CRDTs, bueno, los CRDTs son un tipo de dato que se comporta bien para sistemas distribuidos. Entonces, bajo este contexto, una propiedad deseable es la consistencia eventual, que se pueda realizar coordinación entre diferentes nodos, réplicas, sin necesidad de establecer reglas previas, sino simplemente con decir cómo debería comportarse cuando se reúnan las diferentes réplicas. Con eso sería suficiente. Por eso se tiene el término de eventualmente consistente. Eh, y esta parte también viene entonces con la resolución de conflictos automática, dada por las reglas que se hayan dado según las reglas que se definan para hacer el merge y hacer la definición del valor de una réplica. Bueno, este concepto de CRDTs, este tipo de datos, tiene aplicaciones amplias, entre ellas para bases de datos, especialmente las no SQL. Para edición colaborativa también tiene bastante aplicaciones y para contextos en los que se edita offline y luego se quiere reunir el trabajo que se haya hecho distribuidamente de manera offline para obtener un resultado conjunto final unificado. Eh, entonces, bueno, puede haber problemas. eh, pues sí, esto recae bastante en la teoría que está detrás, que son las semilátices, al menos para los que están basados en estados, y eso, ya, sí, requiere que se tenga una buena implementación lógica y matemática detrás para el código, no simplemente testeo de casos borde o casos específicos. Entonces, bueno, la pregunta que tenemos, ¿cómo podemos diseñar e implementar un framework que sea modular y reusable para usar formalmente y verificar CRDTs y sus propiedades de correctitud? Bueno, entonces, para considerar, todo esto lo hicimos mediante Athena. La respuesta la buscamos mediante Athena. Athena es un lenguaje para realizar pruebas y deducciones naturales. Permite razonar, realizar pruebas que se podrían hacer matemáticamente en papel, pero usando todos sus módulos, permite deducir esto formalmente y que la máquina eh, siga esta lógica. Permite usar modularidad y componer eh, diferentes módulos para realizar cada vez demostraciones más complejas. Bueno, para tener en cuenta también, queríamos tratar de abstraer la mayor cantidad de conocimiento posible sobre CRDTs para que al momento de implementarlos, pues se pudiera reducir la mayor cantidad de trabajo y no duplicar para cada CRDT el mismo trabajo. Mm, Al final la respuesta fue una, es una teoría que recae sobre las semilátices, que básicamente para los basados en estados tiene que verificar que cumple las 5 propiedades de una semilátice y finalmente sobre eso creamos unos adaptadores que permiten ver casos particulares, cómo se comporta para valores específicos. Bueno, entonces los CRDTs basados en estados, también hay basados en operaciones, para que solo vamos a ver estos. Eh, pues sí, básicamente están comparando el estado que tiene una réplica y se lo envía a otra para compararlo y realizar operaciones de merge para ir obteniendo nuevos estados que van evolucionando. Mm, Entonces, bueno, una semilátice requiere cumplir estas 5 propiedades. Para una propiedad específica, una, tiene un valor asociado
para el que uno va reasignando este valor, y también tiene un valor de merge que está relacionado para las operaciones entre réplicas. Entonces, bueno, la primera es la conmutatividad, que simplemente la propiedad de merge tiene que ser conmutativa, asociativa, idempotente para cualquiera de los valores, de cualquiera de los eh, estados que se tengan, y tiene que haber una identidad para el merge, es decir, que sí que no tenga efectos. Y bueno, la monotonía, perdón, que también se conoce como la propiedad inflacionaria, y en resumen, dice que cuando se recibe operaciones de merge, eh, entonces esta va a contener eh, las operaciones que ya tenían, los estados que ya se tenían, así que no va a haber como una forma de volver al pasado en este sentido, siempre va a estar expandiéndose en el sentido del merge. Bueno, vamos a mirar un ejemplo que es el PN Counter, que tiene dos entradas, una que te dice cuánto va a aumentar y la otra cuánto va a reducirse. Ambos son números positivos, y la operación pues, sí, de obtener el valor para una réplica es hacer la diferencia entre ellos, teniendo el máximo entre esa diferencia y el cero, para tener siempre esa cota inferior. Eh, Acá en Atina usamos el módulo de naturales, porque ambos son positivos. Entonces, así como en este usamos naturales, en la mayoría de CRDTs tratamos de usar todos los módulos que ya estaban, que existen, para no duplicar trabajo. Entonces, el merge se define como el máximo. Cuando vas a mezclar dos estados de este estilo, que es una pareja de naturales, entonces se mezclan usando el máximo, y pues sí, en ese orden de ideas, pues vas a tener el máximo componente a componente. Eh, para esta propiedad, pues, máxima de naturales, fácilmente se obtiene las cinco propiedades de semilátices, y por la forma en la que definimos el framework, se puede deducir directamente que cumple la monotonía a izquierda. Bueno, entonces, eh, sí, bueno, vamos a mencionar acá por encima de Atina, que es un, sí, es un sistema que te permite probar teoremas de lógica de primer orden. Eh, Permite estructurarlas. Tiene bastantes métodos que son conocidos en lógica para realizar razonamientos. Eh, Eso también permite reusar eh, los teoremas, las propiedades, para sí, para diferentes entornos, y tiene también un módulo de teorías que permite, justamente fue el que usamos para semilátices, para poder sobre ello especificar con qué operación se está razonando, y se heredan directamente las propiedades que ya se habían eh, deducido de manera abstracta para semilátices. También incluye comportamientos como pattern matching y definición de tipos de datos. De esta manera se vería o el razonamiento sería, al menos para este método de cadena, se tiene una lista de pasos, pueden ser implicaciones, igualdades, pero van teniendo una razón al lado, que es un vector una lista en la que pones la razón por la que puedes pasar de un paso al otro, y de esa manera vas realizando deducciones lógicas. Al final, lo que tú concluyes se agrega a la base de conocimiento y se puede usar para seguir razonando sobre esto. Este sería la arquitectura, esta es la arquitectura que propusimos e implementamos, que recae una vez más sobre las semilátices que se implementan de forma abstracta. Si se tienen los cinco axiomas de una semilátice, se tiene también por el paper de Shapiro que hay convergencia eventual para este CRD que se está implementando. Luego está la capa del payload. Esa permite realizar interacciones entre réplicas cuando no es necesario usar vector clocks. Entonces, es como la forma más básica de vector clocks, una vez que se construye sobre semilátices. Y para la capa del backbone, si necesitamos razonamiento para diferenciar entre cuando hay causalidad. Entonces, si necesitamos saber
qué llegó primero para poder realizar el merge, para poder realizar esta resolución. Entonces se requiere construir también sobre esta capa del backbone. Y finalmente pues están los CRDTs ya de forma concreta, que se realizan las particularizaciones y con ello pues se puede razonar o bien se puede instanciar para ver con ejemplos cómo se está comportando el CRDT. En este caso nosotros usamos 6 CRDTs, aquí solo salen 5, pero está el PN Counter, el To Face Set, el, el que escriba el último gana, lo podríamos traducir acá, el OR Set y el G Set. También está el G Counter, que es muy parecido al PN Counter, pero con una sola entrada. Para ellos siempre se tiene que, en todos demostramos 5 propiedades que son las que cumplen las semilátices para basados, CRTs basados en estados, y esto finalmente nos permite de entrada concluir 3 propiedades que nosotros demostramos para semilátices. Podemos incluir más propiedades para semilátices y esto incluiría más propiedades para los CRDTs. Y pues ya cada uno, dado sus particularidades, tiene los llamados behavioral sí, propiedades, que son específicas dependiendo de cómo se definan. Algunas se trabajan para conjuntos, otras para pares ordenados, otras para naturales. Entonces, pues, dependiendo de esto, se tendrán diferentes pruebas. Eh, el LWS, por ejemplo, tiene eh, razonamientos que involucran vector clocks. Estos en general pues, son más complejos porque se tiene que analizar cómo se comparan los valores y cómo se comparan los vector clocks para diferentes escenarios cuando hay un orden o cuando hay concurrencia. Bueno, esto es una lista de las propiedades que se demostraron. Se tienen siempre las 5 que debe cumplir un CRDT como mínimo, pero son las que se deben comprobar para poder empezar a usar el framework. Y bueno, hay también propiedades sobre vector clocks, sobre cómo se ordenan, cómo interactúan, sobre que también ellos son una semilátice, entonces se comportan de una manera similar, pero lo usamos no solamente como CRDT, sino como herramienta para solucionar situaciones de causalidad. Así se vería el, el p-encounter. Esta es la operación merge. Y bueno, hay varias propiedades asociadas para el p-encounter, que el merge es conmutativo, es asociativo y idempotente, y que el update que tiene asociado este p-encounter preserva el progreso. Esto sería ya una eh, prueba específica de cómo el merge es conmutativo. Entonces, simplemente para cualquier par de p-encounters, cuando se hace el merge, simplemente al analizar el par, recaemos sobre la propiedad de que el n.max, la penúltima línea de la demostración, es conmutativo, que eso es una propiedad que está incluida en el módulo de naturales máximo de Atina. Entonces, ahí usamos tomamos ventaja de eso y el sistema ya concluye que el merge es conmutativo para este p-encounter. Ahora bien, ¿por qué se necesitan vector clocks en algunas ocasiones? Eh, Porque no siempre las operaciones te van a permitir concluir cómo se está comportando o si está definido como de esa misma manera, con causalidad, que quien llega antes tiene ventaja o quien llega último es quien tiene el valor correcto. Entonces hay que ordenarlos con vector clocks. Eh, y bueno, el vector clocks, solo como un recordatorio rápido, es una lista de entradas de enteros que se va actualizando a medida que se realizan operaciones, sea porque la réplica la hace por sí misma o porque otro le ordenó que la hiciera, y de esta manera se va teniendo un control de quién tiene precedencia sobre quién. No siempre hay una clara precedencia, puede que algo haya ocurrido antes que otra cosa o puede que no sea comparable y hay que proceder a solucionar con alguna regla específica de merge que ya estaría relacionada no solo con el vector, sino con el valor del CRDT. Mm, entonces, para esta clase de escenarios se implementan los vector clocks que permiten dar resolución a estos conflictos.
hay varias propiedades demostradas sobre ello que pues sí, nos aprovechamos de que es una semilátice y de todas las propiedades de naturales y vectores. Entonces, finalmente lo que resultó, pues tenemos para cada CRDT que cumpla las 5 propiedades, que es lo mínimo que debe cumplir, va a tener estas 3 propiedades como mínimo heredadas. Se puede seguir desarrollando y van a haber más propiedades heredadas, pero además de ello se puede seguir razonando eh, para sus propiedades específicas y obtener teoremas de behavioral properties. Eh, También, bueno, todo el framework está distribuido en módulos, de tal manera que no tenga que usarse a la fuerza todo lo que se desarrolló, sino solo las partes que nos corresponden. Un CRDT que no requiere de vector clocks ni del backbone, por ejemplo, que también involucra causalidad. Entonces, simplemente con usar hasta la segunda capa ya tendrá eh, sí, suficiente herramienta o infraestructura para poder razonar y obtener nuevos teoremas. Mm, Esto es lo que se obtuvo. Entonces está el framework se usaron 6 CRDTs, pero se pueden implementar más CRDTs eh, siguiendo los pasos de cumplir las propiedades de semilátice y ver si requiere vector clocks o no para seguir desarrollando, para seguir proponiendo teorías y demostrando sus propiedades. Tenemos cerca de 79 propiedades demostradas entre todos los CRDTs, diferentes teoremas, propiedades que están demostrados y pues todos cumplen el ser un semilátice, heredar sus propiedades y usar el framework para construir muchas otras propiedades. Um, pues bueno, los que necesitan vector clocks los pueden usar y permiten resolver conflictos de sí, para diferencias eh, entre comparar qué ocurrió primero. Este es el link, también está en la tesis de documento, el documento de tesis, perdón. Hay varias ramas, pero esta es la que incluye todo, la que incluye el resultado final. Hay demostraciones también, demos se llaman, y todo es ejecutable una vez se tenga TINA. Eh, ¿Qué se podría hacer? Bueno, se podrían hacer como trabajo a futuro, implementar más CRDTs, testear como qué tan, eh, sí, qué tan multi-CRDT es todo lo que se implementó, seguir desarrollando, eh, aprovechándose de las diferentes estructuras que permite Atina, permite bastantes tipos de datos y pues aprovechando también toda la teoría que está desarrollada dentro de Atina o ver qué más se puede desarrollar para seguir soportando más y más CRDTs. Mm, Se podría también completar, solo tenemos un sketch, pero completar una prueba de que con estas 5 propiedades hay consistencia eventual para los CRDTs que son de tipo estado. Eh, También razonar sobre propiedades de convergencia o sí, sí, relacionando más los vector clocks, este módulo también se puede desarrollar más. Entonces, en ese sentido, se puede expandir bastante el framework sobre la base que hay, que pues ya permite como un buen rango de tipos de CRDTs. También se podría desarrollar un poco más la parte de los tests, que sí, en general, para el desarrollo de ellos se hizo una construcción de scripts que permiten testear que todo siga funcionando después de integrar un nuevo cambio, de probar una nueva propiedad. Finalmente, para concluir, tenemos el CRDT, está construido sobre Athena completamente, es reusable, es decir, que funciona para estos 6 CRDTs, pero con seguridad se puede usar para muchos otros. Eh, Hay casi 80 propiedades demostradas para diferentes CRDTs. Se pueden verificar dentro de los scripts y pues está estructurada por módulos que en realidad forman eh, la arquitectura
sí, módulo construido sobre el anterior, de tal forma que recaen todos sobre el módulo de semilátice. Eh, pues sí, sí, con este resultado se puede razonar de forma confiable sobre CRDPs con la arquitectura, con el framework. Eh, Se pueden probar propiedades sobre estos o probar sobre otros nuevos y se puede razonar de manera abstracta sobre sistemas distribuidos en este contexto de CRDPs.